Hola chicos y chicas, soy Javier, esto es el País de las Mates y voy a explicaros el por qué debéis estudiar el tema 22 o una de las razones de peso de por qué debes estudiarlo. Muy sencillo, porque ya te está dando el índice. ¿Dónde? En el título del tema. O sea, si te sale la bola, tema 22, te está dando ya los apartados que vas a tener que desarrollar. O sea, te está diciendo, el aprendizaje de los números y el cálculo numérico. Pumba, aquí está. Números naturales, enteros, fraccionarios y decimales. Aquí está, los subapartados del primero. Sistemas de numeración. Aquí está. Relaciones entre los números. Aquí está, ¿vale? Satenilla todos. Operaciones de cálculo y procedimientos del mismo. Sería este título, lo que pasa es que lo he puesto punto suspensivo porque si no me ocupa toda la pizarra. Y entre paréntesis pondríais cálculo escrito, mental, estimación y calculadora. Y lo tienes aquí en su apartado desarrollado. Luego, intervención educativa, último apartado. Y obviamente tenéis que añadir algún apartado extra siempre, que sería la justificación, que tienes algo original, tiene que ser vuestro. Original no me refiero a que sea original de extremo, simplemente que sea vuestro, que sea algo relacionado pues bien con que estéis escribiendo el tema porque así lo indica la orden de oposiciones de primaria, que sea del año en el que estéis haciendo, de la comunidad donde lo estéis haciendo, sea una ley de oposiciones, lo que sea, ¿vale? El por qué se hace. Pues estás escribiendo ese tema porque así lo indica la orden de oposiciones y así lo indica para realizar una prueba escrita, lo que sea, ¿vale? Que sea lo más original posible. Después tienes relación con el currículo. ¿Por qué estás tratando este tema en una oposición de primaria? Pues relacionarlo con el currículo. ¿Por qué? ¿En dónde aparece esto en el currículo? Relación con otros temas. Por ejemplo, en el tema 25, que dice recogida, organización, representación de la información, tablas de datos. Una tabla de datos no la puedes recoger si no tienes claro lo que son los números naturales, enteros, fracciones decimales, un sistema de numeración, una relación entre números, ¿vale? Si tienes una tabla de datos y no haces unas operaciones entre ellos, tipos de gráficos, ¿vale? Unos gráficos no puedes realizarlos si no haces operaciones entre ellos tampoco. Por tanto, ya estamos relacionando este tema con el tema 25, ¿vale? Por ejemplo, uno de ellos. Conclusiones, pues eso, podéis poner una cita en las conclusiones o bien en la introducción, donde queráis, ¿vale? La cita podéis ponerla aquí o en las dos, eso ya es lo de siempre. Hay que ser lo más original posible, que te sume los máximos puntos posibles. Y bibliografía, pues también una sencilla, a ser posible, con la fecha de la publicación del libro que estáis poniendo en la bibliografía y la editorial. Obviamente también los autores y el título del libro. ¿Por qué? Porque cuanto más completa, cuanto más azúcar, más dulce, obviamente. ¿Vale? Bien, vamos a la chicha. Vamos a la chicha ya. Empezamos en la introducción, por tanto, que sí o sí, bueno, la cita es opcional, como he comentado, puede estar aquí en la conclusión. Sí o sí es obligatorio que haya una definición de matemáticas. ¿Qué son las matemáticas? ¿Por qué estáis haciendo este tema sobre matemáticas? Y también unas dificultades de aprendizaje. Bien, en estas dificultades de aprendizaje, lo que puede tener mucho valor es que pongáis lo que habéis detectado vosotros en el aula, si sois interinos o interinas, y vuestra experiencia puede sumar mucho de qué habéis visto en el aula, dificultades que notéis a la hora de enseñarles la suma, la resta, la multiplicación o la división. Por ejemplo, yo en primero de eso, como profesor de secundaria, he detectado que de primaria vienen con una dificultad enorme, pero enorme, en la resta cuando son números elevados o también en la división. Da igual los números. Si son ya de 2 cifras, impresionante la dificultad de aprendizaje que detecto. Entonces, vosotros como profesores y profesoras en el aula podéis comentar cualquier dificultad que hayáis observado, ¿vale? Y eso seguro que le da muchísimo valor al tema porque es algo que obviamente habéis vivido vosotros y seguro que más de un profesor y profesora, más de un compañero y compañera del tribunal así lo ha visto también, esa dificultad que habéis detectado, ¿vale? El punto 3, el aprendizaje de los números y el cálculo numérico, sí o sí es la introducción de los siguientes subapartados.
y necesitamos que aparezcan 3 definiciones que son elementales. Obviamente, si vas a hablar de números naturales, enteros, fraccionarios y decimales, tendrás primero que definir lo que es un número, lo que es el cálculo numérico, lo que es la operación, porque el título del tema se llama el aprendizaje de los números y el cálculo numérico. Y aquí está operaciones de cálculo y procedimientos del mismo, operaciones. O sea, sí o sí, esas 3 definiciones deben aparecer. Es evidente. ¿Y por qué más es buena idea aprenderse este tema o memorizarlo? Porque te está diciendo ya en el índice todo lo que te tienes que memorizar. O sea, te está chivando ya el índice que vas a tener que seguir y puntos clave que vas a tener que definir, números y cálculo numérico. O sea, es que te lo están poniendo en bandeja, ¿vale? Y después también, como introducción a los siguientes subapartados, es el conjunto de números naturales, enteros, fraccionarios y decimales. ¿Cómo aparecen? ¿Por qué aparecen? Los números naturales aparecen para poder contar o enumerar elementos. Por ejemplo, antiguamente no, pero ahora sí, actualmente, pues por ejemplo que el sistema de suscriptores de YouTube o el número de visitas de YouTube de determinado vídeo se cuenta con números naturales, que no están los negativos. Solo los naturales, el 1, el 2, el 3, etcétera. Los números enteros, que ya son números naturales y los naturales negativos, porque están el 1, el -1, el 2, el -2, ya pues se utilizan para el comercio y con la necesidad de utilizar números negativos también por el tema de débito, de cuando se debe más dinero de lo que se tiene, serán números negativos, también para el tiempo, la temperatura y también para las soluciones de ecuaciones, de sistemas de ecuaciones. Los números fraccionarios para poder partir un número en diferentes partes. Pues un quinto. ¿Cuánto es un quinto? Pues si divides la unidad en 5 partes, pues tienes 1 de 5. 3 séptimos, pues la unidad la divides en 7 partes, coges 3 de 7. Y por último, los números decimales surgen como criterios de medición. Pues para medir, obviamente, ya no son útiles los números naturales, enteros y fraccionarios, sino que necesitamos ir más allá. Nuestra altura, por ejemplo, no es 1 y 3 medios, es 1,70 y pico centímetros. Eso ya no se utilizan las fracciones, sino que se utilizan los números decimales, ¿vale? Como criterios de medición. En esta introducción, por último, podéis añadir también los números primos y los números negativos y podéis poner esta definición de número primo, que es para todo P pertenece a N, todos los números naturales, tal que P es primo, ¿vale? Esto ya es lenguaje matemático, por comodidad si queréis añadirlo, yo creo que daría un toque de originalidad. Y en números negativos para todo X menor que 0. También lenguaje matemático, creo que siendo un tema de matemáticas, creo que estaría interesante ponerlo en lenguaje matemático. En el apartado 3.1, números naturales, sí o sí tienes que decir que el símbolo, obviamente, de los números naturales es una n con una rayita aquí en medio, ¿vale? Que son los números 1, 2, 3, etcétera. Y tienes que enumerar las operaciones, ¿vale? Operaciones de cálculo, que es otro apartado, pero aquí ya tienes que, que enumerar las operaciones. Suma, resta, multiplicación, división, raíces, potencias y también el mínimo común múltiplo y máximo común divisor, ¿vale? Y de cada una hay que poner las propiedades, ¿vale? Las propiedades, pues eso, asociativa, elemento neutro, elemento simétrico, etcétera, de todas, con lenguaje matemático. Una idea, pues por ejemplo, en potencia, poner en lenguaje matemático que un número elevado a n, pues es ese número multiplicado n veces, a elevado a 0 igual a 1, a elevado a 1 igual a elevado a n por a elevado a m es igual a elevado a n más m, a elevado a m entre a elevado a m igual a elevado a n menos m, misma base, sumas potencia, misma base, perdón, sumas exponentes, misma base, si divides, pues restas exponentes. Y un número elevado a otro, pues los exponentes se multiplican, ¿vale? Esto como básico en el punto 3.1 de números naturales. Bueno, y también que decir de que obviamente es imprescindible comentar que son operaciones inversas. La suma, la resta, la multiplicación, la división y la potencia y la raíz. Son operaciones inversas. ¿Por qué? Pues porque si tengo a elevado a n y hago la raíz enésima de a, se anula el índice con el exponente y me queda a.
¿Por qué? Porque esto A es igual a este exponente arriba, partido del índice, y n entre n es 1 y se me queda A. Ya te he demostrado que si tengo índice y exponente iguales, se me queda lo de dentro, ¿vale? En el punto 3.2 de números enteros deberá haber el símbolo también de z, una pequeña definición de los números enteros que ya estaba dada antes, que la suma y la resta se hacen poniendo el número mayor arriba, si B, aunque sea negativo, si es mayor, B menos A, un ejemplo sencillo podéis poner para acordaros. Por ejemplo, 2 menos 7. Es evidente que es menos 5, pero ¿cómo lo hacemos? El 7 que es mayor, el 2 que es menor, lo restamos y a lo que nos da le ponemos el signo negativo. ¿Vale? Pues simplemente comentar esto es que eso es imprescindible comentarlo, que la multiplicación y división, la división será exacta y también que habrá potencias, ¿vale? El punto 3.3, números fraccionarios. ¿Cómo se llama el punto? Números fraccionarios. Pues ¿qué habrá que hacer lo primero? Definir lo que es una fracción. ¿Qué habrá que hacer lo segundo? Pues definir los tipos de fracciones que conocéis. Una forma sencilla o fácil de memorizar el apartado este, poneros ejemplos. ¿Seguro que se te olvida alguna definición? Puede ser. Pero si pones, imagínate, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tipos de fracciones. Bueno, pues si pones 5, pones 6, estaría genial. ¿Que se te olvida una, dos? Pues son cosas que pasan. Lo importante es lo que has puesto bien. Porque tú imagínate que el resto de compañeros opositores y opositoras ponen 1, ponen 2 o ninguno, porque no cogen este tema. Y este tema lo coge poca gente. Pues si lo coges tú y pones 5 definiciones de fracción, estaría genial, ¿vale? ¿Truco para memorizarlo? Pones un ejemplo. Irreducible, pues cuando los números de arriba y abajo no son múltiplos de ninguno en común. Propia, cuando el de abajo es mayor. Impropia, cuando el de arriba es mayor. Positiva, pues que es positiva, los dos números son positivos. Negativa, pues que es un número negativo. A la izquierda del 0 en la recta real. En la recta numérica. Nula, pues que el de arriba, el numerador es un 0. Y la división da 0. De cociente, obviamente. Equivalentes, pues que el resultado de las divisiones de ambas fracciones es el mismo. Por eso son equivalentes. Tienen el mismo valor, el mismo cociente y el mismo resto, obviamente. Y luego también operaciones con números fraccionarios, la suma, la resta, división, multiplicación, división, la potencia y la raíz. Aquí es interesante porque también podéis añadir que la raíz de n de a elevado a m es igual a a elevado a m partido n. El índice pasa dividiendo y el exponente pasa arriba. ¿No se ve bien? Pues se pone otra vez. Apañado. ¿Vale? Y la recta numérica también, como expresa el número fraccionario en la recta numérica. 3/4, 7 medios, 1/5, lo que sea. Podéis poner también un ejemplillo para memorizar cómo definirlo. Y el último subapartado, que es 3/4 números decimales, pues lo primero de todo será que es definir lo que es un número decimal, obviamente. Bueno, en este caso es la aproximación al cociente de una fracción. De forma que lo está relacionando con el apartado anterior de números fraccionarios. Clasificación, pues exactos, pues pones un ejemplo, 2,5. Periódicos puros, pues yo qué sé. 1/3, que es 0,3, periódico puro. Mixtos, pues puede ser 2,2 y 3 periódicos, ¿vale? Tiene parte decimal, que es no periódica, y luego un número que se repite de forma infinita. Y no exacto y no periódico, pues puede ser, imagínate, 2, y empezamos. 1, 0, 1, 0, 0. 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, etcétera. Y así, de forma que primero hay un 0, luego 2, luego 3, luego 4, de forma infinita. ¿Vale? Esto no es ni exacto ni periódico. Y obviamente también operaciones. Sumar, restar, multiplicar, dividir y la potencia y la raíz de números decimales. Simplemente esto sería nombrarlo, que también tienen sus operaciones los números decimales. Punto 4. Sistemas de numeración. Pues ¿qué es lo primero que hay que hacer? Obviamente, definir sistemas de numeración, lo que es. Y luego también indicar los tipos que hay. Aditivo, pues como el egipcio, multiplicativo. En el francés, si no recuerdo mal, 80 es 4/20, 4 veces 20, 80. Posicionales, unidad, decena, centena. Mixtos,
relacionándolos entre ellos, estos de aquí, mixtos, pues combinas estos de aquí. Y sexagesimal, pues por ejemplo, el tiempo se cuenta en que 1 hora son 60 minutos, 1 minuto 60 segundos, etcétera. Llegamos al punto 5, relación entre números, y la relación entre números, que está aquí, en el título del tema, es los números naturales, obviamente, la n, la z, los enteros, ¿vale? Esto ya lo clasificamos, relación entre números, los clasificamos, esto es una clasificación. Luego están los números racionales, que son fraccionarios y decimales, todos juntos. Luego los irracionales por separado. Y luego los números reales, que son todos ellos, ¿vale? Punto 5. Punto 6 de operaciones de cálculo y procedimientos del mismo, cálculo escrito, mental, estimación y calculadora. Ya llegamos al punto 6.1, cálculo escrito, ¿vale? Su apartado este empezamos aquí. Aquí no hay una introducción, directamente empezamos en cálculo escrito. A ver, podéis introducir algo si queréis, algo previo. Pero bueno, con esto yo creo que sería suficiente. Bien. La jerarquía de las operaciones, nombrar que primero va paréntesis y corchetes, luego multiplicación, división y por último sumas y restas. Bueno, y obviamente antes de eso, pues si tenéis alguna potencia o raíz, pues también. Luego decir que hay 4 etapas en el aprendizaje, que está en la fase de acción real acompañada de lenguaje, descripción real sin el soporte de la acción real con objetos simples no figurativos y obviamente, bueno, esto ya no es una etapa, esto es una traducción gráfica o simbólica de lo que estáis haciendo de forma matemática. Pues si estáis sumando caramelitos, pues te dibuja los caramelitos con su sobrecito, y si estás sumando, pues tienes 3 caramelitos, pues te lo dibujas. Sería gráfica. Simbólica, pues dices, pues en vez de dibujarlo así, digamos, exhaustivo, entre comillas, porque le he puesto un lacito, pues dices, no, pues esto simboliza un caramelito, pues un símbolo, ¿vale? En el siguiente subapartado, 6.2, cálculo mental, tenemos los tipos que definir. Definimos el cálculo mental mecánico, que son los que usamos la memoria, por ejemplo, las tablas de multiplicar, nos las memorizamos para luego vomitarlas, ¿vale? Cuando estamos haciendo una multiplicación, para no tener que mirar directamente la tabla de multiplicar, pues lo que hacemos es 7 por 2, pues ya sabes que es 14, 5 por 8, 40, ¿ya? Eso es de memoria. Y reflexivo, donde tienes que utilizar estrategia, de reflexionar, pensar. ¿Por qué si ahora quito 3 sillas y meto 8 elefantes, cuántos objetos en total tengo? Ostras, pues no son los mismos objetos, son sillas y elefantes. Es pensar. Pero son objetos, ¿vale? Es reflexivo, pensar, estrategias, trucos. En el siguiente subapartado, 6.3, estimación. Pues lo primero que será definir lo que es la estimación, la aproximación, el redondeo y los tipos que hay de aproximación, ¿vale? Pues el redondeo, truncamiento, etcétera, si es por cifras significativas, diferentes tipos de aproximaciones, bueno, de estimaciones que conocéis o que están en la teoría del tema. Por último, en su apartado 6.4, calculadora, por ley en el Real Decreto está establecido que se enseñe al alumnado a usar la calculadora y también por ley está establecido en el Real Decreto el cálculo mental, que se le enseñe un cálculo mental al alumnado, que aprenda a utilizarlo. Y por último, el punto 7, intervención educativa, el último punto del tema, ¿vale? Del título del tema también, es cómo lo enseñamos en el aula, la intervención educativa, cómo lo enseñamos, cómo lo transmitimos al alumnado. Bueno, pues primero enseñamos los números. Segundo, unos trucos, unas estrategias, todo esto obviamente desarrollado. Tercero, se enseñan los problemas para desarrollar problemas sencillos. Y también importantísimo en este apartado es materiales que utilizáis en el aula para llevar a cabo todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Qué materiales usáis? Manipulativos, ¿el qué? ¿Vale? Pues eso lo apuntáis. Y ya sería lo que he comentado antes en relación con el currículo, enumerar la ley más importante de vuestra comunidad autónoma, en relación con otros temas. He puesto antes el ejemplo del tema 25,
Conclusiones, aquí podéis meter una cita, si no habéis metido en la introducción, una cita obviamente acorde al tema, puede ser de matemáticas, puede ser relacionado con la educación primaria, con lo que sea, de algún autor o autora que sea muy conocido o que sea muy relevante. Y lo que, por último, ya la bibliografía. Y esto sería todo el tema 22. Bueno, espero que os haya gustado y si os ha gustado y habéis llegado hasta aquí, te agradecería un like y puedes suscribirte a mi canal y bueno, pues si quieres que haga algún tema más de primaria, pues me lo puedes comentar en comentarios.